La pareja de ancianos regresó al pueblo donde se conocieron, hasta que los aldeanos juraron que ya los habían enterrado. El viejo camión se detuvo frente a la iglesia. El polvo se levantó lentamente. Helen cayó primero, sosteniendo la mano de Arthur. Ella tenía 71 años, él, 74 años. Los dos miraron la plaza vacía. Todo era igual, pero algo andaba mal con el silencio. Arturo le estrechó la mano. ¿Estás seguro de esto? Helen asintió. Prometemos volver, así que volvimos. Se habían conocido allí hace 52 años, en la fiesta de San Juan de 1973. Se casaron 3 meses después, y se fueron ese mismo año. Nunca regresaron, hasta ahora. La puerta del supermercado estaba abierta. Helen entró lentamente. El dueño, un hombre de pelo blanco, estaba detrás del mostrador. Él miró hacia arriba, y se quedó helado. Su rostro perdió todo color. No puede ser. Arturo frunció el ceño. Buen día. Solo queríamos... Moriste. El silencio cayó como una piedra. Helen dio un paso adelante. ¿Cómo es? El hombre retrocedió y tropezó con su silla. Ustedes dos murieron en 1975. Yo estuve en el funeral. Arthur sintió un escalofrío recorrer su espalda. Señor, creo que nos está confundiendo con... No estoy confundiendo nada, gritó el hombre. Vi los ataúdes. Yo vi, señaló la puerta, temblando. Salir, vete ahora. Helen sostuvo el brazo de Arthur. Los dos se fueron. La calle permaneció vacía, pero ahora las cortinas de las ventanas se movían. Los rostros aparecían y desaparecían. Arturo respiró hondo. Está loco, Helen. Podría serlo. Ella no respondió. Estaba mirando el cementerio, en lo alto de la colina. Tenemos que ir allí. ¿En el cementerio? Sí. Arthur le tomó la cara. Helen, ¿qué está pasando? Ella lo miró a los ojos. No sé, pero prometimos volver. Y ahora hay algo aquí que no quiere que nos quedemos. Subieron lentamente la colina. La puerta del cementerio estaba oxidada. Arthur lo apartó. Él gimió y la abrió. Las lápidas estaban cubiertas de musgo. Helen caminó entre ellos leyendo los nombres, hasta que se detuvo. Arthur llegó a su lado, y lo vio. 2 lápidas, juntos. Helen Carter, 1952-1975. Arturo Carter, 1951-1975. El viento cesó. Helen cayó de rodillas. Arthur se quedó allí paralizado mirando su propio nombre grabado en la piedra. Esto no tiene sentido. Helen tocó la lápida. Hacía frío. Real. Arthur la empujó hacia atrás. Estamos vivos, Helen. Estamos vivos. Entonces, ¿por qué estamos enterrados aquí? Susurró. Al otro lado del cementerio, una figura observaba. Un hombre con traje negro. Interrumpido. Propiedad. Cuando Arthur miró, ya se había ido. Helen lo agarró del brazo. Alguien nos enterró aquí, Arthur. Y alguien no quiere que sepamos por qué. Arthur sintió que su corazón se aceleraba. Había una verdad enterrada en ese pueblo, y ella llevaba 50 años esperándolos. Candy, si sientes los mismos escalofríos que nosotros, quédate con nosotros. Esta historia apenas comienza. Arthur apartó a Helen de las lápidas. Los dos bajaron la colina en silencio. Ninguno de los dos supo qué decir. Cuando llegaron a la plaza, allí había 3 personas paradas. Espera, una mujer de unos 60 años se adelantó. Tú eres ellos, ¿no? Helen se detuvo. ¿OMS? Los Carter, Helen y Arthur Carter. La mujer tenía lágrimas en los ojos. Yo era un niño cuando decían que estabas muerta. Arturo se cruzó de brazos. No morimos. Estamos aquí. Lo sé. Se secó la cara. Pero todos vieron los cadáveres. Helen sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿Qué quieres decir con... ¿Ves? La mujer miró a su alrededor como si temiera ser escuchada. Fue un accidente automovilístico. En el camino viejo. Dijeron que ustedes chocaron contra el puente. Pero nunca tocamos ningún puente, dijo Arthur, con voz firme. Lo sé. La mujer bajó el tono. Pero el sheriff en ese momento dijo que eras tú. Traje los cuerpos. Cerró los ataúdes. Nadie podía ver las caras. Helen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué? Dijeron que era una lástima. Arturo dio un paso adelante. ¿Quién era el sheriff? Thomas Brennan. Ella vaciló. Murió hace 10 años, pero su hijo todavía vive aquí. ¿Dónde? En la finca, al final del camino. Miró a Elena. Pero yo no iría allí si fuera tú. ¿Por qué? La mujer tragó saliva. Porque también juró que te vio morir. Los dos siguieron el camino de tierra. El sol empezaba a ponerse. La granja apareció en el horizonte. Era grande, pero abandonado. La mitad del techo se había caído. Las ventanas estaban rotas. Arturo llamó a la puerta. Nadie respondió. Volvió a llamar. La puerta se abrió sola. Helen entró primero. La casa olía a moho y a madera vieja. Había fotografías en la pared. Helen se detuvo frente a uno de ellos. Era de un hombre de uniforme, sonriendo. Abajo una placa. Thomas Brennan,
Sheriff, 1968, 1989. Arthur señaló otra foto. En él, el sheriff estaba junto a un hombre más joven. Los dos sostuvieron un cartel de inauguración. Nueva gasolinera, 1975. Helen frunció el ceño, la frente. Ese fue el año en que morimos. Arturo tomó la foto. Al fondo, casi invisible, había una camioneta. El mismo camión que habían dejado en el pueblo. Helen sintió que se le helaba la sangre. Arthur, este es nuestro camión. Antes de que pudiera responder, un crujido llegó desde el pasillo. Los dos se volvieron. Un hombre estaba parado en las sombras, alto, con barba gris. No deberías haber regresado. Arturo dio un paso adelante. ¿Quién eres? Samuel Brennan, el hijo del sheriff. Encendió una cerilla. La luz parpadeó en su rostro. Mi padre hizo lo que tenía que hacer, y ustedes deberían haberse mantenido alejados. Helen respiró hondo. ¿Qué hizo? Samuel no respondió. Se limitó a mirar la foto en la mano de Arthur, y sonrió, una sonrisa fría. Pregunta en la gasolinera. Apagó el fósforo, y cuando Arthur parpadeó, Samuel ya no estaba. Helen lo agarró del brazo. Necesitamos ir a esa estación. ¿Ahora? Ahora. Ellos huyeron. El puesto estaba a la entrada del pueblo. Llevaba años cerrado. Las bombas estaban oxidadas. El cartel tirado en el suelo. Arthur forzó la puerta lateral. Ella cedió. En el interior todo estaba cubierto de polvo, pero al fondo había una pequeña oficina. Helen entró. Sobre la mesa, una caja de metal. Ella la abrió. En el interior, documentos amarillentos, facturas, ingresos y una carta. Helen lo tomó. La letra era temblorosa, apresurada. Si alguien lee esto, sepa, no murieron. Mentí. El sheriff me pagó para decir que vi los cuerpos, pero nunca lo hice. Trajo 2 cuerpos desde afuera. Nadie sabe quiénes eran. Solo quería que todos creyeran que los Carter estaban muertos. No sé por qué, pero les tenía miedo. Miedo de lo que sabían. La carta estaba firmada. Jacob Hale, 1976. Helen sintió que sus piernas se debilitaban. Tenía miedo de lo que sabíamos. Arturo frunció el ceño. Pero no sabíamos nada, Helen. Simplemente vinimos aquí, nos casamos y nos fuimos. Elena lo miró, y por primera vez vio duda en sus ojos. Entonces, ¿por qué lo hizo? Susurró. Arturo no respondió, pero en el fondo lo sabía. Había algo que habían visto, algo que habían olvidado, y alguien había pasado 50 años tratando de asegurarse de que nunca volviera a recordarlo. Helen dobló la carta y se la guardó en el bolsillo. Arthur estaba parado en la puerta, mirando el camino vacío. Tenemos que recordarlo, Helen. Ella se acercó a él. ¿Recuerdas qué? Por lo que vimos, de lo que pasó antes de que nos fuéramos. Helen cerró los ojos. Intentó sacar los recuerdos, pero todo estaba borroso, como si alguien hubiera borrado pedazos. No puedo hacerlo, susurró. Arturo le tomó la mano. Entonces tendremos que regresar, al lugar donde todo empezó. ¿La iglesia? No, el pasillo, donde nos conocimos. Helen sintió un nudo en el pecho. El salón de fiestas estaba detrás de la iglesia. Caminaron lentamente por la calle. El cielo se estaba volviendo naranja. Las sombras se extendieron. Cuando llegaron, la puerta del pasillo estaba cerrada con llave. Arthur pateó. La vieja madera cedió. En el interior, todo estaba cubierto de polvo, mesas apiladas, sillas rotas, pero al fondo todavía había un viejo tocadiscos. Helen se acercó a ella. Había un récord encima. Ella jugó con cuidado. Arturo se acercó. ¿Recuerdas esta canción? Helen asintió. Era el que sonaba cuando bailamos por primera vez. Ella giró la manija. El tocadiscos empezó a sonar, un vals lento y estridente. Helen cerró los ojos. Y de repente, ella estaba allí otra vez. 1973. El salón lleno de gente. Del techo cuelgan luces de papel de colores. Arthur, más joven, le tiende la mano. ¿Puedo? Ella sonrió. Él puede. Ellos bailaron, y mientras giraban, Helen vio algo, a través de la ventana. 2 hombres hablando afuera. Uno de ellos era el sheriff. El otro, ella no lo sabía, pero ambos parecían nerviosos. El sheriff sostenía un sobre, grueso, lleno. El otro hombre lo tomó y se escapó. Arthur la empujó hacia atrás. ¿También es bueno? Ella parpadeó. Creo que sí, pero no fue así, porque había visto el rostro del hombre, y él la había mirado directamente. De regreso al presente, Helen abrió los ojos. Arthur estaba a su lado. ¿Recordaste algo? Sí. Ella respiró hondo. Vi al sheriff dándole dinero a alguien, la noche de la fiesta. ¿Para quién? No sé, pero vio que yo estaba mirando. Arthur sintió que se le hundía el estómago. ¿Crees que fue por eso? Helen no necesitó responder. Ambos lo sabían. Habían sido testigos de algo, y por eso necesitaban desaparecer. Arthur caminó hacia la ventana. Era lo mismo que hace 50 años. Miró hacia afuera.
y vio algo grabado en el cristal, letras minúsculas, hechas con uña o cuchillo. Él mató a Danny. Helen llegó a su lado. ¿Quién es Danny? Arturo negó con la cabeza. No tengo ni idea, pero Helen ya estaba corriendo. Salió de la habitación y volvió a la plaza. La mujer que les había hablado todavía estaba allí. ¿Has conocido a alguien llamado Danny?, preguntó Helen sin aliento. La mujer parpadeó. Daniel Hale, el hermano de Jacob. Helen sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué le pasó? La mujer miró a su alrededor. Desapareció en 1973, al mismo tiempo que te fuiste. ¿Cómo desapareció? Nadie lo sabe. Dijeron que se escapó, pero la familia nunca lo creyó. Arthur llegó corriendo. Jacob era el dueño de la estación, el que escribió la carta. La mujer asintió. Jacob nunca se recuperó. Pasó toda su vida buscando a su hermano. Helen respiró hondo. ¿Y el sheriff? Dijo que Danny se había escapado con dinero robado del ayuntamiento. Arthur y Helen se miraron. Ahora todo tenía sentido. El sheriff había matado a Danny y lo habían visto pagando a alguien, probablemente para esconder el cuerpo. Entonces inventó que habían muerto, para que nadie jamás hiciera preguntas. Helen apretó los puños. Tenemos que demostrarlo. ¿Cómo?, preguntó Arturo. Está muerto. El hijo no dirá nada, pero el cuerpo podría estar aquí. Helen miró hacia la colina. En el cementerio. Arturo tragó. ¿Es que enterró a Danny allí? Creo que lo enterró en nuestras tumbas. El silencio cayó pesadamente. Arthur le tomó la cara. Helen, si abrimos esas tumbas, encontraremos la verdad. Él asintió lentamente. Entonces vámonos. Subieron la colina por segunda vez, pero ahora no estaban solos. Samuel Brennan estaba frente a sus lápidas. Estaba sosteniendo una pala y un revólver. Te lo advertí, dijo en voz baja. No deberías haber regresado. Helen dio un paso adelante. Tu padre mató a Daniel Hale. Samuel no lo negó. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Y ahora vas a hacer lo mismo?, preguntó Arturo. Samuel levantó el arma. Lleva 50 años muerto. Nadie se lo perderá. Helen respiró hondo. Entonces, ¿por qué estás temblando? Samuel parpadeó. Y ella tenía razón. Le temblaba la mano. Porque no eres como él, continuó Helen. No eres un asesino. Samuel bajó el arma, solo un poco. Mi padre dijo que era para proteger la ciudad, que Danny iba a destruirlo todo. ¿Y usted lo creyó? Samuel no respondió. Helen dio otro paso. Ayúdanos, Samuel. Abramos estas tumbas. Deja salir la verdad. Él la miró, luego a la lápida, y lentamente bajó el arma. Si hago eso, todo se desmorona. Entonces déjalo desmoronarse, dijo Arthur. Samuel dejó escapar un largo suspiro, y le entregó la pala a Arthur. Haz lo que viniste a hacer. Arthur clavó la pala en el suelo. Elena ayudó. Los dos cavaron, y cavaron, hasta que la pala golpeó algo duro, madera. Arthur limpió el terreno. Un viejo ataúd, podrido, forzó la tapa para abrirla. Ella abrió, y dentro, cubierto de harapos, había un esqueleto, pero no era una pareja, era de un hombre, joven, con una bala alojada en el cráneo. Helen se tapó la boca. Samuel cayó de rodillas. Dios mío, es él, es Danny. Arturo miró a Elena. Estuvo aquí todo el tiempo, y de repente todo cobró sentido. El sheriff no acababa de matar a Danny. Había usado sus nombres para ocultar el cuerpo. Fingieron que habían muerto, y enterró al niño en su lugar. Helen miró hacia el cielo. Las estrellas empezaban a aparecer. Vinimos aquí para cerrar un ciclo, dijo suavemente. Pero fue para cerrar su ciclo. Arturo le tomó la mano. Entonces terminemos con esto. Samuel todavía estaba de rodillas, mirando el esqueleto. Las manos temblaban. Mi padre hizo esto. Arthur puso una mano sobre su hombro. Ahora tienes una opción. Escóndete de nuevo o deja que la verdad salga a la luz. Samuel se secó la cara. No soy como él. Se levantó lentamente. Llamaré al sheriff actual. Te lo contaré todo. Helen asintió. Gracias. Samuel bajó la colina en silencio. Arthur y Helen estaban allí, de pie junto a la tumba abierta. El viento soplaba suavemente. Helen miró el esqueleto. Tenía una familia, tenía una vida, y ahora tendrá justicia, dijo Arthur. Pero antes de que pudieran irse, una voz atravesó la noche. No tan rápido. Los dos se volvieron. Un hombre salió de la sombra de los árboles. Era viejo y encorvado, pero tenía una mirada aguda. Helen reconoció el rostro. Tú eres el hombre que recibió el dinero. El hombre sonrió, pero no había alegría en ello. Jacob Hale, el hermano de Danny. Arturo frunció el ceño. Jacob murió. Estaba en la carta. La carta mentía, dijo Jacob. Fingí mi muerte, porque si seguía con vida, él también me mataría. Se acercó cojeando. Estuve 50 años esperando que alguien regrese, que alguien abriera esa tumba. Helen sintió un escalofrío. ¿Sabías que él estaba aquí? Siempre lo supe. Jacob miró el esqueleto.
Mi hermano me llamó esa noche. Dijo que había descubierto algo sobre el sheriff. ¿Qué? Preguntó Arturo. Jacob respiró hondo. Estaba robando dinero del ayuntamiento. Mucho dinero. Para construir la gasolinera. Para hacerse rico. Y Danny se enteró. Sí. Y el sheriff no podía dejarlo hablar. Jacob se arrodilló junto al sepulcro. Entonces mató a mi hermano. E inventó que se había escapado. Y cuando ustedes dos lo vieron pagando a alguien que escondiera el cuerpo, decidió que tú también tenías que desaparecer. Arthur sintió aumentar su ira. Pero no morimos, porque te fuiste del pueblo esa misma noche, dijo Jacob. No tuvo tiempo de hacer nada. Entonces inventó que usted había chocado el auto. Trajo 2 cuerpos de mendigos de otra ciudad y enterró a mi hermano en tu lugar. Helen apretó los puños. ¿Y nadie lo cuestionó? Él era el sheriff y nadie cuestionó nada. Jacob se puso de pie. Pero ahora podemos arreglar esto. Arthur escuchó un ruido detrás de ellos. Convertido, Samuel estaba regresando, pero él no estaba solo. Había 3 coches de policía subiendo la colina. Luces rojas y azules atraviesan la oscuridad. El actual sheriff salió del coche. Era una mujer, joven, de aspecto serio. Samuel me contó todo. Miró la tumba abierta, para el esqueleto. ¡Dios mío! Jacob dio un paso adelante. Este es Daniel Hale, mi hermano, asesinado hace 52 años por Thomas Brennan. El sheriff se arrodilló junto al cuerpo. Necesitaremos experiencia, confirmación. ¿No es prueba suficiente la bala en el cráneo? Preguntó Arturo. Ella lo miró. Sí, pero quiero hacer esto bien, para que nadie dude. Helen sintió que un peso se le quitaba del pecho. ¿Entonces se acabó? El sheriff asintió. Terminó. Pero Jacob negó con la cabeza. Todavía no. Caminó hasta la otra lápida, de Arturo. Hay una cosa más que necesitas ver. Señaló la tierra circundante. Esa tumba también fue cavada, recientemente. Arthur sintió que se le helaba la sangre. Así, Jacob se arrodilló y empezó a cavar con las manos. La policía se acercó. En cuestión de minutos encontraron algo. Una caja metálica, pequeño, oxidado. El sheriff la abrió. En el interior había fotografías, decenas de ellos, fotos de Arthur y Helen, en la fiesta, bailando, hablando, y debajo una nota. Testigos, eliminar si regresan. Helen se tapó la boca. Arthur sintió que sus piernas se debilitaban. Él nos estaba mirando. Jacob asintió. Nunca paró. Hasta el día de su muerte tuvo miedo de que volvieras. El sheriff cerró la caja. Esta es una prueba de conspiración para asesinar. Aunque esté muerto, el caso se reabrirá. Miró a Helen y Arthur. Tendrás que testificar. Cuéntale todo. Helen asintió. Nos vamos. Arturo le tomó la mano. Ya no tenemos miedo. El sheriff miró a Samuel. ¿Y tú? Bajó la cabeza. No sabía nada, pero asumiré la responsabilidad por lo que hizo mi padre. Ella asintió. Hoy hiciste lo correcto. Samuel miró a Elena. Lo siento, por todo. Helen dio un paso adelante y lo abrazó. ¿Tú no eres tu padre? Samuel se desplomó. Lloró allí, en su hombro. Y por primera vez en 50 años, la verdad salió a la luz. Los vehículos comenzaron a bajar la colina. El cuerpo de Danny fue retirado con cuidado. Jacob fue el último mirando la lápida de su hermano. Por último, Danny, finalmente tendrás paz. Elena se acercó. Y tú también. Jacob sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, por volver, por no rendirse. Arthur le tendió la mano. Solo hicimos lo correcto. Jacob apretó y descendió lentamente la colina, desapareciendo en la noche. Helen y Arthur se quedaron solos. El cementerio estaba en silencio, pero ahora ya no era un lugar de miedo, era un lugar real. Arturo la miró. Lo hicimos. Helen sonrió. Lo logramos. Él la acercó, y los dos se quedaron allí, abrazados, mientras las estrellas brillaban en lo alto. El viento soplaba suavemente entre las lápidas, y por primera vez en 52 años, el pueblo podía respirar. 3 meses después, Helen y Arthur regresaron al pueblo, pero esta vez no hubo miedo, solo flores en tus manos. La plaza estaba llena, la gente hablaba, los niños corrían, todo parecía más ligero, como si la ciudad hubiera despertado de una larga pesadilla. Subieron lentamente la colina. El cementerio era diferente. Alguien se había ocupado de él. Las lápidas estaban limpias, habían arrancado la maleza, y en el lugar donde estaban sus nombres, ahora había una nueva placa. Daniel Hale, 1954-1973, finalmente en paz. Helen colocó las flores al frente. Arthur estaba a su lado, en silencio. Era solo un niño, susurró Helen. Pero ahora ya no está solo, dijo Arthur. Al otro lado del cementerio, Jacob estaba sentado en un banco. Él saludó. Los dos caminaron hacia él. Gracias por venir, dijo Jacob, su voz cansada pero ligera. Helen se sentó a su lado. ¿Cómo estás? Mejor. Por primera vez en 50 años puedo dormir. Arthur miró la ciudad de abajo. ¿Y Samuel? Se fue.
Dijo que no podía quedarse más aquí, pero antes de irse, me pidió disculpas, en nombre de su padre. Jacob respiró hondo. Lo perdoné. Helen le tomó la mano. Eres fuerte. Jacob sonrió con los ojos llorosos. No, simplemente estoy cansado de cargar con odio. Miró la lápida de su hermano. Danny no querría que viviera así, atrapado en el pasado. Arturo asintió. Ninguno de nosotros debería hacerlo. Jacob se levantó lentamente. Te dejaré en paz, Osiños. Pero primero, sacó algo de su bolsillo. Era una foto antigua. En él, Danny estaba sonriendo, junto a Jacob, los dos jóvenes, llenos de vida. Quiero que tengas esto, para recordar que valió la pena. Helen tomó la foto con cuidado. No lo olvidaremos. Jacob saludó y bajó la colina. Helen y Arthur se quedaron allí, sentados en el banco. El sol empezaba a ponerse. ¿Te arrepientes de haber regresado?, preguntó Arturo. Helen pensó por un momento. No, podríamos haber vivido el resto de nuestras vidas sin saberlo, pero entonces Danny permanecería enterrado en silencio, y seguiríamos siendo fantasmas. Arturo le tomó la mano. Ahora volvemos a ser reales. Ella sonrió. Siempre lo hemos sido. Allí permanecieron hasta que el sol desapareció por completo. Luego cayeron juntos. En la plazoleta esperaba la mujer que les había hablado el primer día. A su lado había otras personas, viejos amigos, vecinos que se acordaban de ellos. Un hombre de unos 70 años se adelantó. Estuve en la fiesta, en 1973. Te vi bailando. Helen sonrió. Nosotros también lo recordamos. Cuando dijeron que habías muerto, nadie realmente lo creyó, pero el sheriff era tan convincente. El hombre bajó la cabeza. Deberíamos haber preguntado. Debería haber mirado. Arthur puso una mano sobre su hombro. No tenías forma de saberlo. Era bueno ocultándolo. La mujer dio un paso adelante. Toda la ciudad quiere agradecerte, por volver, por no rendirse. Helen sintió que se le humedecían los ojos. Solo hicimos lo correcto, y eso lo cambia todo, dijo la mujer. Ahora sabemos la verdad, y podemos seguir adelante. Una a una, la gente se fue acercando. Le dieron la mano a Helen y Arthur. Se abrazaron, nos agradecieron, y cuando todos se fueron, Helen y Arthur estaban solos en la plaza. ¿Crees que hicimos una diferencia?, preguntó Elena. Arturo la miró. Le dimos voz a quienes ya no la tenían. Creo que eso es todo. Helen sonrió, y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Subieron al camión. Llamó con un ronquido viejo pero constante. Mientras salían de la ciudad, Helen miró por el espejo retrovisor. El pueblo se estaba quedando pequeño, pero esta vez no había peso. No hubo miedo, solo la sensación de que algo se había arreglado. Arthur condujo lentamente, su mano libre sosteniendo la de ella. ¿Sabes lo que pensé?, dijo. ¿Qué? Que estuvimos 50 años pensando que habíamos escapado de este lugar, pero en realidad solo estábamos esperando el momento adecuado para regresar. Helen le estrechó la mano. Quizás algunas promesas tarden más en cumplirse. Tal vez. Continuaron por el camino. El cielo estaba lleno de estrellas, y cuando el camión desapareció en la curva, se encendió una luz en la ventana de la sala de fiestas, como si alguien estuviera bailando por dentro. Pero cuando el sheriff fue a comprobarlo al día siguiente, no había nadie allí. Solo el viejo tocadiscos. Detener. Pero encima alguien había dejado una rosa blanca y una nota. Gracias por encontrarme. El sheriff guardó la nota con cuidado, y cuando se fue, cerró la puerta con llave, pero dejó la rosa donde estaba. La verdad es que no todos los fantasmas necesitan cadenas. Algunos simplemente necesitan a alguien que se interese lo suficiente como para escucharlos. Helen y Arthur vivieron otros 12 años juntos. Viajaron. Ellos se rieron. Ellos lloraron, y cada vez que pasaban cerca del pueblo procuraban detenerse. Subieron la colina, le dejaron flores a Danny, y hablaron con Jacob, quien se hizo muy amigo de ellos. Cuando Helen se fue, todo estaba en paz. Arthur la siguió 6 meses después, y cuando se fueron, esta vez de verdad, fueron enterrados uno al lado del otro, no en el pueblo, pero cerca del mar, donde habían construido su vida, y en su lápida, una sencilla frase: regresamos. Y la verdad, vino con nosotros. Jacob fue al funeral, tomó la foto de ellos dos que Helen había conservado, y lo colocó entre las flores. Gracias, susurró, por no dejarme rendirme. Permaneció allí durante horas, hasta que se ponga el sol. Y cuando finalmente se levantó, sintió algo diferente. No fue tristeza, fue gratitud, porque el amor no se trata solo de estar juntos, se trata de no dejar a nadie atrás, ni siquiera los vivos, no los muertos. Y a veces se trata de volver, incluso cuando todo te dice que sigas adelante, porque algunas historias no terminan cuando nos vamos, simplemente esperan.
esperando que se lo digan, esperando ser escuchado y esperando encontrar finalmente la paz. Tarsanda, ¿crees que algunas historias necesitan 50 años para ser contadas? Comenta aquí lo que sentiste, y si historias como esta te conmueven, suscríbete al canal, porque todavía tenemos muchas verdades enterradas esperando a salir a la luz.